Un saludo a todos, quiero compartir la palabra del Señor con ustedes en esta mañana, sobre todo entendiendo estos tiempos, y voy a leer para ustedes en Mateo capítulo 24. Si usted tiene Biblia en su casa me puede acompañar. Les doy ahí un segundo, un minuto para que usted busque su Biblia. De pronto te sentaste en la sala y no la tienes, pero Mateo capítulo 24. Versículo 3, voy a leer desde el versículo 3 de Mateo capítulo 24. Y dice la palabra del Señor: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Vamos a dejar la lectura hasta allí. Le invito a que usted pueda seguir leyendo todo el capítulo 24 de Mateo hasta el 25 y verá todo lo que habla el Señor acerca de estos tiempos postreros. Pero yo quisiera hablar sobre todo de esto, ¿verdad? Porque mucho de lo que está sucediendo en este tiempo, ya el Señor Jesús lo había advertido, ya el Señor Jesús lo había anunciado, y los discípulos se acercaron al Señor porque Él había hablado de que el templo sería destruido. Entonces le preguntan: Señor, ¿y cuándo será esto? Pero aparte de saber cuándo sería la destrucción del templo, es ¿qué señal habrá de que tú vienes por segunda vez? ¿Y qué señales habrá del fin del siglo? Entonces, todo el capítulo 24, Jesús está respondiendo tres preguntas en una: el tiempo de la destrucción del templo, el tiempo de las señales de su venida, pero también el fin de los siglos. Entonces, de pronto hay que leer con cuidado, saber que todo lo que está diciendo ahí está evocando una pregunta que tiene tres respuestas. Entonces vamos a tratar hoy de mirar la respuesta de Jesús en relación a lo que sucedía o sucedería en estos tiempos, las señales de estos tiempos, ¿verdad? Pero también no solo mirar la respuesta de Jesús de cuáles serían las señales, sino que en medio de eso Jesús habla de cuál debe ser la actitud de la iglesia del Señor, qué características debe tener la iglesia del Señor en estos tiempos. Entonces yo quiero que miremos primero las señales o las características de estos tiempos finales, y después miremos como iglesia, iglesia entendiendo que es todo aquel que ha reconocido a Jesucristo. Así que mi amigo, si tú me estás oyendo, tú puedes hoy hacer parte de la iglesia del Señor también, ¿verdad? Entonces mirar qué actitud debe tener la iglesia frente a estos tiempos. Entonces una cosa característica de estos tiempos está precisamente en el versículo 4 y versículo 5, donde Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y ese mismo texto de engaño está en el versículo 11 y dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el versículo 24 también vuelve y lo dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, ¿verdad? Y dice: y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, una característica particular de los postreros tiempos, que entienda, postreros tiempos iniciaron cuando la iglesia vino, cuando Cristo vino, cuando se levantó la iglesia. Ya el apóstol Pablo estaba hablando de que estaban en los postreros tiempos. Hoy, 2000 años después,
todavía, fíjate, si aquellos eran los postreros tiempos, estos siguen siendo los postreros tiempos y quizás más cerca del retorno del Señor. Pero algo característico de estos postreros tiempos, de los textos que hemos leído, es la proliferación del engaño, de la mentira, de la falsedad. El mismo Señor está hablando de falsos cristos. Él habla de falsos profetas y que ellos vendrán a engañar, ¿verdad? Después de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, después de Él, ahí inmediatamente después de Él se han levantado falsos hombres diciendo yo soy el Cristo. Y mucha gente ha dicho, mira, este es el Cristo, este es el Señor. De hecho, antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, por el emperador el general Tito, ¿verdad? Por orden del emperador romano que destruyó Jerusalén. Antes de eso ya dos hombres se habían proclamado como Cristos y habían entrado a Jerusalén con bullas, escándalos de la gente proclamándolos como Cristo. Y muchas de esas cosas suscitaron a la destrucción de Jerusalén de aquel entonces. No ha pasado aún en este tiempo, uno ve cuánta gente levantándose alrededor de sectas, de religiones, como ungidos, como Mesías, como salvadores, ¿verdad? Y hay que tener cuidado de eso, porque aparentemente cualquiera diría, no, yo no voy a ser engañado, pero muchos de ellos tienen muchos seguidores, porque están siendo engañados, ¿verdad? A través de la historia se han proclamado muchos falsos cristos, pero también habla de falsos profetas. Y en el Antiguo Testamento, ya en la época del Antiguo Testamento, el Señor advertía de los falsos profetas. Y los falsos profetas han existido, solo que ahora abundan más. En el Antiguo Testamento tenían algo muy particular, y es que profetizaban una salud y una prosperidad, aun cuando el pueblo de Dios estaba lejos de Dios. Le proclamaban o le predicaban una prosperidad, le profetizaban una salud, entendiendo que eso no es verdad porque el pueblo estaba lejos, ¿verdad? Y cuando la nación no seguía a Dios, lo que venían eran consecuencias de desobedecer la ley de Dios. Así que una característica de los falsos profetas es que le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Viven profetizando riqueza, viven profetizando que a ti te va a ir bien, y no estoy diciendo que el Señor no bendice, ni abre puertas, ni haga que uno le bendiga, pero el mensaje del Evangelio es integral y no puede ser solo riqueza y anular que el mensaje del arrepentimiento, del pecado, ¿verdad? De que hay un infierno, de que hay un cielo, pero los falsos profetas siempre estarán diciéndote lo que tú quieres oír. Y la gente es engañada por eso, porque le gusta que le digan cosas buenas, que van a ser ricos, que yo veo camionetas alrededor de ti, veo joyas en tus manos, en fin. Y la gente siempre anda buscando ese tipo de cosas, así que la gente que anda tras eso siempre será más susceptible al engaño. La gente también anda buscando señales, y la gente que anda buscando señales también será fácil de engañar. Siempre que haya un corazón buscando señales, serán más susceptibles al engaño. Entonces los falsos profetas y los falsos cristos siempre vienen diciendo lo que la gente quiere oír, pero también siempre vienen prometiendo señales, prodigios, ¿verdad? Y cuando hablamos de un engaño de este tiempo, no estamos hablando de un engaño intelectual, es un engaño espiritual. Amigo, no te confundas. No son los libros que tú has leído, no es la profesión que has estudiado, no es tu intelecto lo que te libra del engaño, es el Espíritu de Dios, es la palabra de Dios, es Dios. Dios es espíritu. Así que el engaño no opera de manera intelectual, sino que el engaño opera de manera espiritual. Y mucha gente está engañada, ¿verdad? Espiritualmente. El engaño opera así, hace que la gente que está bajo ese engaño no lo sepa. Y si lo supieran, entonces ya no fuera engaño. Pero el engaño es así. Y padre de mentira y de engaño es Satanás. El engaño ciega la mente, ¿verdad? Entenebrece el entendimiento. Y lo triste es que la gente engañada no sabe. Y uno puede estar mostrándole la verdad, puede estar anunciándole sobre el engaño. Pero el engaño tiene la capacidad de cegar a la gente. Por eso se llama engaño. Si no, no fuera engaño. Entonces este tiempo es característico por ese engaño. Pero fíjese, hablando de la sociedad de hoy,
del estado de hoy, de los tiempos de hoy. Los estados, las sociedades hoy mienten con tanta facilidad. La gente hoy está lanzando siempre una desinformación. Hoy se proliferan lo que llaman las falsas noticias o lo que llaman las fake news. Y hoy casi las falsas noticias son el 20% de las noticias alrededor del mundo. Y la gente vive creyendo tanto, no es sino que usted abra las redes sociales y vea la cantidad de falsas noticias que hay, cuyo propósito es desinformar. Y entonces mucha gente está creyendo inclusive más lo falso que la verdad. Y dicen algunos pasajes en la palabra del Señor, el apóstol Pablo lo advertía en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5 y versículo 13, si me puedes. Y también vamos a leer 1 Timoteo 4, 1 al 3, para que veas que es característico de este tiempo eso de las falsas noticias, de los falsos profetas, de los falsos cristos. Es algo particular de los postreros tiempos. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5 y después el versículo 13. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Un momento, ahí dice en los postreros días. Entonces lo que está leyendo es para estos tiempos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y dice el versículo 13: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Fíjate cómo habla del carácter de los hombres de este tiempo, pero al final dice que ellos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso es parte de este tiempo, el engaño. Y Ferney, ¿me ayudas con 1 Timoteo? Capítulo 4, versículo 1 al 3, que quiero que tenga presente que usa también en los postreros días. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han... Pero habla de espíritus engañadores y que muchos están tras esos espíritus. Entonces lo triste de esto, amigo, es que la gente está creyendo más la mentira y quieren creer la mentira. Un ejemplo de eso son las falsas noticias. A pesar de que se descubren que son falsas noticias, la gente quiere seguir creyendo más la falsa noticia que la verdad. Y eso ya estaba advertido en la misma palabra. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 3 y 4, Pablo nos lo advierte de la siguiente manera. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjate lo que dice ahí: apartarán el oído de la verdad. No quieren. Tendrán comezón de oír otra cosa. Mire, hermano, estamos en una generación, y amigos que me oyen, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Jesús dijo que así sería los postreros tiempos cuando evocó los días de Noé, que en estos tiempos serían como en los días de Noé. Y la generación de la época de Noé era una generación que no sabía discernir entre la mano derecha y la mano izquierda. Este es característico de este tiempo. Pero otra cosa característica de este tiempo está allí en el versículo 12 de Mateo capítulo 24,
donde estábamos leyendo, donde Jesús dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, algo característico de este tiempo no solo es la proliferación de la mentira, sino el aumento de la maldad. El aumento de la maldad es particular de este tiempo. Y Jesús en el versículo 37 del mismo Mateo 24 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con la maldad? Que en los días de Noé la maldad proliferaba. Y vamos a leerlo en Génesis, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí dice que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha. Pero algo bien tremendo de ese texto es que dice que sus pensamientos eran de continuo al mal. Sus pensamientos. Me detengo ahí para decir, el pensamiento nuestro puede ser influenciado por lo bueno o por lo malo. Pero me llama la atención que dice que sus pensamientos eran de continuo al mal. Lo que me hace pensar a mí que maldad no solo es violencia, maldad no solo es derramamiento de sangre, maldad también es ideología. Muchas ideologías que se levantan contra Dios, que se levantan contra el conocimiento de Dios, que se levantan contra lo que está establecido en la palabra de Dios. Ideologías que van en contra de todo lo que es espiritual. Eso es maldad. Ahí dice que vio Dios que el designio de los pensamientos de los hombres era de continuo al mal. Hermano, mucha gente hoy puede que no esté asesinando físicamente, no esté violentando, pero están proliferando ideologías que sí están destruyendo corazones y están arrastrando familias enteras y personas lejos de Dios a un lugar sin esperanza y donde quizás no hay retorno si la muerte los sorprende, como es el infierno. Ideologías. La ideología es maldad, no es solo guerras, son corrientes de pensamiento que se levantan contra Dios y su ley. El humanismo, ideologías como el hedonismo, ¿verdad? En este tiempo un movimiento llamado posmodernismo. Algo característico del posmodernismo es la posverdad. Fíjate, hablamos del engaño y la posverdad es particular de este tiempo. O sea, la gente cree más en la mentira que en la verdad. Y la posverdad dice que lo que es verdad para la mayoría, eso es verdad. Eso es maldad, hermano. Eso es maldad, amigo. Hoy el Señor también advirtió a los israelitas y en hebreo nos hace una advertencia. Dice, mirad que no hay en vosotros corazón tan malo lleno de incredulidad. La incredulidad es maldad. Mucha maldad hoy. Y algo particular de este tiempo es eso. Que se levanta el aumento de la maldad. Y el apóstol Pedro nos advierte también y nos habla acerca de la maldad de estos tiempos, tomando como ejemplo la época de Lot y de Sodoma y Gomorra. Y mira lo que dice el apóstol Pedro en relación a la maldad en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. 2 de Pedro, capítulo 2. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Vamos a dejarlo ahí un momentito. Ahí dice que el Señor libró al justo Lot, abrumado por la nefanda, o sea, por la escandalosa conducta de los malvados. ¿Cuáles malvados? Los que vivían allí en Sodoma y Gomorra. Lot vivía quizás un poco escandalizado por la conducta de esta gente. Pero la palabra malvados allí, precisamente en ese texto de Pedro, es la palabra griega anárquicos. Y anárquicos significa aquellos que desafían las leyes naturales y las leyes de Dios. En otras palabras, aquellos que hacen lo que les da la gana. Entonces, leamos nuevamente el texto. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Entonces, date cuenta que la nefanda conducta, esa escandalosa conducta de los malvados, ¿qué maldad era? Bueno, desafiando las leyes naturales, desafiando las leyes de Dios.
Hoy este tiempo te das cuenta que no está tan lejos de ser un tiempo donde cada quien hace lo que bien le parece, lo que quiere. Es un tiempo difícil, donde uno nota esa maldad en el corazón de los hombres, donde a pesar de haber estado, hay cierta anarquía en el comportamiento, ¿verdad? En esa conducta de sumisión a Dios, ¿verdad? Es particular de este tiempo entonces que la maldad se aumente. Y algo bien tremendo es que el versículo 8 de ese mismo texto nos dice: porque es justo que moraba entre ellos, este es justo, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. entonces dice que Lot afligía su alma viendo los hechos inicuos de ellos. Entonces algo particular es que la maldad aflige, y aflige o trae esa opresión a los justos. Y por eso Jesús dijo: por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque hoy nos damos cuenta que la maldad está en todas partes. Y a los corazones justos, a los corazones piadosos, a los corazones que quieren buscar a Dios, toda la maldad que hay alrededor es como dice aquí, Job se afligía. Esto trae aflicción. Y lo que debemos hacer es cuidarnos de que la maldad no enfríe en nuestro corazón, en nuestra relación con Dios, porque la maldad aflige a los justos. La gente que anda en su maldad no siente ningún remordimiento. Pero nosotros que estamos viviendo y conocemos quizás al Señor, ver cómo la gente se desenfrena, cómo va tras el mal, sin querer estar diciendo que los despreciamos, no es eso, es la compasión que uno pueda sentir por ellos para que sean personas que conozcan a Jesucristo. En medio de ese tiempo, cómo puede el corazón afligirse. Y viendo cómo prolifera la maldad de este tiempo, entonces mucha iglesia del Señor se enfría, su amor se apaga, porque esto oprime y esto aflige. Entonces es particular de este tiempo el engaño, pero también la maldad. Ahora hay unas señales allí que el Señor también establece y dice, en el versículo, precisamente en el versículo 6 y 7, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, ¿te das cuenta? Pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces algo también de este tiempo son precisamente las guerras, no solo las guerras, sino los rumores de guerras, eso de que se levante nación contra nación. Hoy también hay muchas naciones que tienen conflictos internos, guerras civiles. Es algo como del pan de cada día hoy. ¿Cuántas guerras no han estallado en este último año, en estos 2 últimos años? ¿Cuántos niños, cuántos ancianos sufriendo? ¿Cuántas familias, países devastados por la crueldad de la guerra? Eso está ocurriendo frente a nuestros ojos. También está ocurriendo lo que dice allí, hambres, terremotos, ¿verdad? Terremotos por todas partes del mundo, tifones, huracanes. Me sorprende que esos desastres naturales que están sucediendo hoy pasan uno casi que detrás del otro. No hace sino unos meses atrás escuchábamos de un incendio en el Amazonas incontenible que destruyó gran parte de la selva amazónica. Y unos mesecitos más adelante, unos días más adelante, entonces un incendio en Australia que destruyó gran parte de la isla. Hermanos, no ha terminado de adaptarnos a esos catástrofes, y ahora nos sorprende un virus que tiene al mundo humillado, una cosa microscópica, pero está profetizado por Jesucristo. Veo guerras, hambres. Hoy muere mucha gente de hambre alrededor del mundo. Y es más, aquí mismo estamos en Colombia. ¿Cuánta gente está muriendo de hambre hoy? Departamentos de Colombia donde la pobreza es extrema, donde hay niños muriendo de desnutrición, ¿verdad? Es parte de la realidad. Y las pestes. No estamos hoy transmitiendo desde casa porque hay una peste amenazando al mundo entero. Hermanos, Jesús lo anunció
no está, lo que están diciendo las noticias hoy ya estaba escrito hace muchos siglos atrás y anunciado por el Señor Jesús. Entonces, en medio de todo esto, el Señor hace un llamado y una advertencia a la iglesia. Quizás ahí dicen más cosas, pero fíjate, quiero ponerte en contexto de estas tres cosas que pasan. El engaño prolifera, la maldad aumentaría, y la guerra, los desastres naturales, el hambre. Es parte de estos tiempos finales. Pero el Señor hace un llamado a la iglesia y una advertencia a nosotros como iglesia. Y es una advertencia también a aquellos que no conocen a Jesucristo, a que pongan hoy su mirada en Jesucristo, ¿verdad? Dice el versículo 4 que mira lo que el Señor le advierte a sus hijos: mirad que nadie os engañe. Entonces, una advertencia para nosotros como iglesia del Señor es que nadie te engañe. Tienes que cuidar tu fe, tu devoción. Esa palabra os engañe es una palabra en voz activa, que está en un sentido causativo de hacer descarriar. Ese nadie os engañe es una voz activa, causativa, que lo que tiene la intención es de que aquellos aún que creen en Jesús sean descarriados del camino. Mira que nadie te engañe en este tiempo. Hay que afirmar nuestra fe en el Señor. Hay que estar atentos y velar, porque muchas falsas enseñanzas, porque muchos falsos cristos, porque muchos falsos profetas, su intención es descarriarte de la fe. Su intención es que tú te despierdas del Señor. Pero ¿cómo mantenemos nosotros nuestra fe intacta y cómo no nos descarriamos? Bueno, atendiendo lo que Jesús dijo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú miras a Jesucristo, tú entiendes que Cristo es la verdad. Y es difícil cuando tú te afirmas en esa verdad, que no es una ideología, sino es una persona. Es Dios hecho hombre. Es el Hijo de Dios. Es Jesucristo. Y Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Amigo y hermano que me escuchas, pon tu confianza en Jesús y te aseguro que nadie te va a engañar. Deposita tu fe en las enseñanzas y en lo que el Señor ha establecido. El Señor vino a sacarnos del engaño, de la ceguera espiritual. Dice la Biblia que el príncipe de la potestad del aire, o sea, el príncipe de este mundo, Satanás, tiene la mente de la gente cauterizada, entenebrecida. Pero Cristo puede sacar nuestra mente de esas tinieblas y ponerle luz de Él, de su palabra. Y puede brillar hoy salvación a ti y a tu corazón, porque Cristo se levanta como el sol al mediodía. Él es lo que alumbra nuestra vida. Así que, hermano y amigo, mira que nadie te engañe, solo Cristo. Para la iglesia del Señor, cuando nosotros quitamos nuestra mirada del Señor y empezamos a mirar las promesas de prosperidad, de riqueza, que tantos falsos cristos y falsos profetas están diciendo, pero hay falsas enseñanzas. Cuando nuestras expectativas se van detrás de las cosas vanas de este mundo, entonces somos más fáciles a ser engañados. Por eso, como iglesia, tenemos que mantener nuestra mirada puesta en Jesucristo. Nuestra mirada puesta en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Mientras no desviemos nuestra mirada del Señor, difícilmente seremos descarriados. Mire, y nosotros sabemos que estábamos en engaño cuando descubrimos a Jesucristo. Nos dimos cuenta de cuántas falsas creencias teníamos. Algunos de que creían en mitos, en fábulas, en cosas tan terribles. Pero que hoy, cuando hemos conocido a Jesús, nos hemos dado cuenta de tantas mentiras que estábamos creyendo. Pero sobre todo descubrimos que éramos pecadores, que estábamos ofendiendo a Jesús. Y entonces nuestro corazón se doblega ante la cruz, ante el Calvario, y reconoce a esa verdad que viene a rescatarnos del engaño y de la mentira. Amigo que me oyes, Cristo es tu esperanza. Cristo es la verdad que tú necesitas conocer. Él es no una religión, Él es una persona. La verdad es una persona. Y tú necesitas conocerla. Pon tu mirada en Cristo. Hoy yo le doy gracias a Dios, porque mucha gente que nos está viendo a través de la red social hoy nunca irían a la iglesia, pero hoy están en la sala de la casa junto con familia.
Esta es la oportunidad que Dios te está dando para que tú conozcas la verdad y tú descubras que Jesús quiere salvar tu vida, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra cosa nos llama el Señor? No solo mirad que no os engañéis, sino versículo 6, cuando dice oiréis de guerra y rumores de guerra, también dice mirad que no os turbéis. La Nueva Traducción Viviente dice no caigan en pánico, porque es normal que todos estos acontecimientos hagan que la gente pierda la esperanza, caiga en un pánico, en un terror, como en estos días. ¿Cuánta gente entra en pánico, corriendo de un lado para otro, pensando que lo más catastrófico? Porque estas cosas llenan de desesperanza el corazón. Y hermano y amigo, si hablo de esto no es para traerte un mensaje de desesperanza, es para decirte que a pesar de este tiempo, a pesar de lo difícil, del engaño, de la maldad y de todas las catástrofes, las guerras y todo lo que esté aconteciendo, hay una esperanza que se llama Jesús, que puede traer paz a tu corazón, a tu vida. Iglesia, tú no puedes caer en esto que cae el mundo. El mundo cae en este estrés, el mundo cae en este terror, el mundo cae en todo esto. No podemos reaccionar igual que el mundo. Si el mundo está en pánico y el mundo está en desesperanza, tú y yo podemos ser una respuesta al mundo en este tiempo, mostrándole la paz, mostrándole la esperanza que trae nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Así que mirad que no os turbéis. Y Jesús dice, ¿por qué no te tienes que turbar? Porque es necesario que todo esto acontezca. Esto es necesario que pase. Pero qué triste ver hoy, me sorprende ver en estos días creyentes tan asustados, bueno, entiendo la situación y a veces están escuchando las noticias. Y en estos días, aunque usted no lo crea, se mueve información, pero también se mueve mucha desinformación. Y por estar viendo videos y viendo hasta falsas noticias, caen en un desespero, en una paranoia. Hermano, hay que tener los cuidados, hay que ser cuidadosos de cumplir las normas que nos están estableciendo, de ser obedientes a lo que el Estado nos dice. Eso no lo pongo por duda, pero hables del pánico que la gente maneja detrás de esto. Satanás es experto en generar esto alrededor de muchos corazones. Imagínate tú en casa que tú seas el único creyente o hay 2 o 3 personas que no conocen a Jesús y están en pánico. Tú tienes que brindarle a ellos una voz de esperanza, una palabra de aliento, pero ellos desesperanzados y tú también. ¿Verdad? Que es difícil. Entonces, un llamado a la iglesia es: no os turbéis. Jesús dijo, porque aún no es el fin. Esto es el inicio de algo, pero no es el fin. ¿Verdad? Entonces, ¿qué actitud debe tener la iglesia? Dije, la primera es: mira que nadie te engañe. La segunda es: ten tranquilidad, no te turbes, ten paz. ¿Verdad? Y la tercera está ahí en el versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Perseverar en la fe. Perseverar en la búsqueda del Hijo de Dios. No podemos permitir que el amor se enfríe. Está un versículo antes. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que perseverare hasta el fin. Hay que perseverar en mantener el corazón lleno, encendido, apasionado por Jesucristo, un corazón encendido de amor, porque la esencia de la iglesia es el amor. Fuimos rescatados por amor. El Padre envió al Hijo por amor a nosotros. El Hijo nos ama tanto que fue a la cruz por nosotros. Y hoy nuestra respuesta a Jesús es por amor. Servimos por amor. Hacemos lo que hacemos por el Señor por amor. Esa es la esencia de la iglesia. Pero si se apaga el amor, aunque la iglesia haga muchas cosas, perdió su esencia. Así que el que perseverará hasta el fin. Es tiempo para perseverar, mi amigo. Persevera en las cosas de Dios, persevera en tu fe, ¿verdad? No permitas que tu corazón se apague. Y el Señor advirtió una vez a una iglesia en Éfeso, en Apocalipsis. Le dijo, haces muchas cosas, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le repite estas palabras: el que persevera hasta el fin. Hay que perseverar hasta el fin. Es el llamado del Señor a nosotros. Te llamo a ti, iglesia, a que nada te detenga, a que nada apague el amor en tu corazón por Jesucristo, a que el amor por Cristo arde en tus corazones y a que no nos volvamos insensibles, porque todas estas cosas generan insensibilidad. Que nuestros corazones se mantengan sensibles al Señor, a su voz,
y al amor de Jesucristo. Y quiero concluir con varias cositas. Una, que el Señor dijo que aún no era el fin, y el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. No es el fin, pero sí es el principio de algo. La palabra en griego, principio de dolores, en el griego original, hace alusión al dolor de parto, al dolor que experimentan las mujeres cuando van a parir. Por eso dice, será principio de dolores. Ahora, las mujeres cuando van a parir empiezan con un proceso de dolor. A medida que se va acercando el alumbramiento, el dolor va siendo más intenso, más fuerte. Cuando empiezan los dolores son un poquito más leves, más suaves. Esto que está pasando en este tiempo, Jesús dijo, será el principio de dolores. No es el dolor final, no es el bebé que vino, no. Sino que está anunciando que algo viene. Yo concluyo una conclusión en la que saco es que como iglesia tenemos que estar apercibidos de estos tiempos. Son principios de dolores. Nos están anunciando que algo está pronto a suceder. Nos están diciendo que algo va a venir. Y la iglesia debe estar preparada. ¿Y qué es lo que está por venir? Bueno, una cosa es el retorno inminente de Jesucristo. La venida del Señor. Todo esto nos anuncia eso, ¿verdad? Entonces, apercibido de los tiempos. Versículo 42 y 44, allí dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora va a venir nuestro Señor. Y el 44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, fíjate, apercibido de los tiempos, pero otra conclusión, ¿para qué? Para estar preparados. Pregunto yo, ¿estás tú preparado para recibir al Señor, para encontrarte con tu Salvador, para tener un encuentro hoy con Jesucristo? Porque esto es principio de que algo viene, de que algo está sucediendo en el mundo y que en el ámbito espiritual algo está por suceder. En griego, ahí en el capítulo 24, la palabra para esa venida del Señor, la palabra parousia. Estamos prontos a la parousia del Señor, la segunda venida del Señor Jesucristo. Y el Señor nos está diciendo, iglesia, está preparada, está lista. Fíjate la conclusión, no seamos desentendidos del tiempo, seamos entendidos. ¿Pero para qué? Para prepararnos, ¿verdad? Y en último lugar, no pierda la esperanza, no pierda la fe. Mi última conclusión, si estás viendo cumplir esta palabra, esto que hemos leído aquí, porque se está cumpliendo frente a nuestros ojos, no entres en temor, porque el mismo que está cumpliendo esta palabra va a cumplir todo lo demás que está escrito aquí. Entonces sus promesas también se van a cumplir en tu vida si tú las crees. Sus promesas de cuidado, de protección, de amor, de salvación, de velar por ti, por tu casa. Si tú ves que se está cumpliendo esto, porque se está cumpliendo frente a nuestros ojos hoy, entonces todo lo demás que está escrito aquí en su palabra se cumplirá para tu vida también. Mi amado hermano y amigo, no pierdas tu fe. Sigue creyendo en Jesucristo, que si Él cumplió esto, va a cumplir toda su palabra para su iglesia.